hermenéutica bíblica. Reglas de interpretación y métodos de estudio bíblico, curso ampliado introductorio. Preparado, editado y publicado por Carlos Javier Rondón. Para la Escuela de Formación Ministerial Estras. Bosquejo general del curso. 1. Introducción. 2. Importancia. 3. El efecto Estras. 4. Conceptos teológicos relevantes. 5. La Biblia y su trasfondo. 6. Fronteras contextuales. 7. El círculo hermenéutico. 8. Figuras retóricas del lenguaje. 9. Géneros literarios. 10. Reglas de interpretación general. 11. Reglas de interpretación específicas. 12. Fuentes de la axiología y la ética. 13. Numerología bíblica. 14. Métodos básicos de estudio bíblico. 15. El carácter absoluto de la Sagrada Escritura. 16. La tesis bíblica. 17. Patrón de análisis hermenéutico. 18. Ensayo. 19. Conclusión. 20. Resumen del curso. Iniciemos el desarrollo del curso. 1. Introducción. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación del texto bíblico. Del verbo griego, hermeneuno, que significa interpretar. Hermes, mitología griega, compárese, Hechos, 14, 11 al 15. Exégesis. ¿Cuál es el significado original del texto bíblico? Hermenéutica. ¿Cuál es el significado del texto hoy? Fases de la interpretación. Escudriñamos la Biblia para, primero, observar la palabra de Dios para conocer lo que dice, ¿qué dice? Segundo, interpretar la palabra de Dios para entender lo que dice, ¿qué significa? Tercero, aplicar la palabra de Dios para vivir lo que dice, ¿qué debo hacer? Propósito fundamental de la hermenéutica: obedecer la santa palabra de Dios. No es el mero conocimiento de la Escritura. Leer la Biblia es bueno, estudiarla es mejor, vivirla es excelente. Importancia, Proverbios, 30, 5 al 6. Hechos, 6, 2 y 4. Según Pedro, el siervo de Dios debe persistir y enfocarse en la oración y el ministerio de la palabra. Esdras, 7, 10. Esdras, sacerdote y escriba del Antiguo Testamento, es definido como un erudito en las Escrituras, y él estableció 4 aspectos en la hermenéutica. Primer aspecto, preparar el corazón. Segundo aspecto, investigar en la palabra de Dios. Tercer aspecto, cumplir o aplicar la palabra del Señor en su propia vida, y, cuarto aspecto, enseñar en el pueblo de Dios los estatutos y decretos del Señor. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Pablo, el gran hermeneuta del Nuevo Testamento, estableció los propósitos de la Escritura inspirada, para dar como resultado un creyente maduro, y, enteramente preparado para toda buena obra. Enumeremos estos propósitos de la Escritura. 1. Enseñar. 2. Rearguir. 3. Corregir. 4. Instruir en justicia. 3. El efecto Esdras, patrón del predicador. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Compárese con Esdras, 7, 10. Primero, humillar el corazón. La humildad es la virtud básica que Jesús enseñó, compárese, Mateo, 11, 29. Segundo, investigar diligente y minuciosamente en la palabra de Dios. Tercero, obedecer la palabra de Dios. El fin de la interpretación y predicación de la Escritura es la obediencia. Cuarto, enseñar o predicar con integridad y autoridad moral la palabra de Dios. Quinto, el contenido siempre es y será las Sagradas Escrituras. Nada más. 4. Conceptos teológicos relevantes. Primero, teología. Es la ciencia de Dios. Palabra compuesta que proviene del griego, theos, que significa Dios. Y logos, que significa palabra, estudio, tratado. La teología es el estudio de la doctrina de Dios, persona, obra y palabra. Es la madre de las ciencias Edad Media, es la reflexión sobre la fe. Segundo, Biblia. Palabra que proviene del griego. Biblion, que significa libro. Es la palabra de Dios dada en el lenguaje de los hombres y dentro de la historia. George Eldon Ladd. No es una enciclopedia ambulante, ni un libro mágico. Tiene su propio tema, la historia de la redención del hombre. Tercero, revelación. Proveniente del griego. Apocalipte. Significa descorrer el velo para mostrar algo nuevo, que hasta allí había estado oculto en el pasado. Implica que Dios existe, que puede ser conocido y que se comunica. General, creación, y especial, Sagradas Escrituras, autorrevelación. Cuarto, inspiración.
La Biblia es soplada por el aliento de Dios. Se refiere a la preservación de la revelación de Dios en forma escrita. La Biblia es de autoría divina. El Espíritu Santo la inspiró, preservó y canonizó, compárese, 2 de Timoteo, 3, 16 y 17. Veamos más conceptos relevantes. Quinto, iluminación. Teológicamente se refiere al ministerio del Espíritu Santo, que capacita a los creyentes para entender y aceptar la Escritura como la verdad de Dios, compárese, Juan 14, 26. Juan 16, 13, 1 de Corintios 2, 12 al 14, 2 de Pedro 1, 19 al 21. El Espíritu Santo es el agente en la reflexión teológica. Él inspiró el texto y nos ilumina para entenderlo. El Espíritu Santo no es un sustituto del estudio bíblico, el Espíritu Santo hace que nuestro estudio bíblico sea efectivo. Sexto, cosmovisión. Es la forma en que vemos a Dios, su palabra, el mundo y a nosotros mismos. Es la perspectiva histórica propia desde la cual leemos la realidad que nos circunda. Está condicionada por factores internos y externos, cultura, personalidad, etc. Séptimo, contextualización. Es el proceso de transportar el mensaje de la Escritura hasta nuestros días, sin violentar su sentido original, pero propiciando ahora el mismo impacto que tuvo en los oyentes primarios. Nuestro contexto histórico es totalmente distinto al contexto histórico de la Escritura. No se trata de imponerle significado a la Escritura, lo que llamamos eisegesis. Diálogo entre las fronteras histórico-contextuales. Es el intento de devolverle la frescura a la Biblia aquí y ahora. 5. La Biblia y su trasfondo. Es el libro más singular en toda la literatura humana, que toma su nombre de la palabra griega, biblión. Escrita en un período de aproximadamente 1500 años. Por alrededor de 50 autores, hagiógrafos, es decir, escritores sagrados. En 3 idiomas, hebreo y arameo los escritos del Antiguo Testamento, y griego los escritos del Nuevo Testamento. En 3 continentes, Asia Menor, Europa y África. 2 pactos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, con 66 libros canónicos, distribuidos en 39 y 27 libros respectivamente a cada testamento. Canon judío. Ley, profetas y los salmos. Compárese, Lucas, 24, 27 y, versículos 44 al 46. Características. Inerrante, infalible e inmutable. Contexto cultural es de oriente más contemplativa que reflexiva. Autor responsable, el Espíritu Santo. ¿Qué es la Biblia? Creo que George Eldon Ladd ha proporcionado la definición más simple, clara y a la vez profunda de lo que es la Biblia o Sagrada Escritura. Es la palabra de Dios, dada en lenguaje de los hombres y dentro de la historia. En esta definición se destacan 3 aspectos que es preciso explicar. Punto primero, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, no solo contiene la palabra literal de Dios. Es de inspiración divina. Por ello es autoritativa y normativa para todos los hombres y todos los tiempos. Punto segundo, dada en lenguaje humano. La Biblia no tiene un lenguaje angelical. Fue escrita en idiomas conocidos y dialectos comunes y populares. Por ello la Biblia usa lenguaje antropomórfico, antropomorfismos. Punto tercero, dentro de la historia. Es revelación intrahistórica. Cristo se encarnó no solo en un cuerpo humano, además se encarnó en una cultura. En suma, en la historia Hebreos 1, 1 al 4. Juan 1, 1 al 4, y versículo 14. Primera de Juan 1, 1 al 4. ¿Cuál es el contenido de la Biblia? La Biblia es la revelación especial, escrita, de Dios y básicamente cuenta de 3 aspectos fundamentales de esa revelación divina. ¿Quién es Dios? Su persona. Respuesta. La Biblia es teísta, habla de un Dios personal, no impersonal como la filosofía oriental. ¿Qué ha dicho Dios? Su mensaje. Respuesta. Siendo el centro de la revelación escrita de Dios el Evangelio del reino de Dios que entroniza al Rey de Reyes y Señor de Señores, para toda la eternidad, Jesús nuestro Señor. ¿Qué ha hecho Dios? Su obra. Desde la creación hasta la consumación de los tiempos. Siendo la más trascendente obra, la realizada en el Calvario para nuestra redención. Y luego en la tumba, en la resurrección, la victoria sobre la muerte, para nuestra esperanza y seguridad eterna. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Su énfasis, el amor de Dios. El tema de la Biblia es la historia de la redención del hombre. El propósito de la Biblia es dar testimonio suficiente acerca de lo que Dios ha hecho en función de esa redención. Por eso se dice también que la Biblia es el registro escrito de los actos redentores de Dios. Sin embargo, más importante es el Dios de la palabra que la misma palabra, porque el fin es propiciar un encuentro salvífico entre el hombre pecador y el Dios santo, por medio de Jesucristo como Señor y Salvador. Compárese, Juan 14, 6, y capítulo 17, 3. Romanos 5, 1. Aplicación práctica.
La Biblia no es el fin en sí misma, es el medio. Los creyentes no somos bibliólatras ni fetichistas. Amamos la palabra porque ella revela al Dios de la palabra que finalmente se encarnó en Cristo para ser nuestro sustituto perfecto. Ella da testimonio de él, Juan 5:39. Compárese, Deuteronomio 6, 1 al 9. La manera de honrar la palabra de Dios es obedeciéndola y pregonándola. Esdras 7:10. Revela el propósito y aplicación de la escritura: humillación, investigación, aplicación, divulgación. Fronteras contextuales. Sagrada Escritura. Contexto histórico, 1600 años. Oriente, contemplativa. Diálogo contextual. Intérprete. Contexto histórico, siglo XXI. Occidente, reflexiva. 7. Círculo hermenéutico. Cosmovisión. Sagrada Escritura. Intérprete. Preguntas, respuestas. Teología. 8. Figuras retóricas del lenguaje. 1. Definición. Es una forma de expresar una palabra o una frase y tiene por objeto comunicar una imagen mental o una ilustración pictórica. Símil. Es una comparación en la que se usa el adverbio, como, ejemplo. Primera de Pedro 1:24. 2. Metáfora. Es una comparación donde una cosa representa otra. Ejemplo. Juan. Capítulo 15. Y capítulo 10:9. Así como, Mateo 5:13. Y Santiago 3:6. 3. Personificación o prosopopeya. Dar características humanas a ideas, objetos o animales. Ejemplo. Isaías 55:12. Primera de Corintios 15:55. Primera de Pedro 4:8. Salmos 85:10 al 11. 4. Antropomorfismo. Atribuir a Dios características humanas. Ejemplo. Esdras 8:31. 5. Expresión idiomática. Forma propia o característica de un idioma. Forma particular de hablar. Ejemplo. Hechos 2:42. 6. Eufemismo. Forma decorosa de hablar. Es la sustitución de una palabra o expresión que pudiera ser culturalmente ofensiva, por otra que no lo es. Ejemplo. Primera de Samuel 24:3. Cubrir sus pies, en hebreo significa, desahogarse, satisfacer una necesidad natural o fisiológica. Mateo 18:17. Gentil y publicano, para referirse a, perro y traidor. Hipérbole. Es el uso de la exageración para enfatizar una enseñanza. Ejemplo. Juan 21:25. Primera de Corintios 13:1 al 3. Lucas 6:41 y 42. El Sermón del Monte. Números 13:34. Deuteronomio 1:28. Ironía. Expresión sarcástica que significa lo opuesto, para resaltar el sentido verdadero. Ejemplo. Primera de Reyes 18:27. Segunda de Corintios 11:5. Capítulo 12:11. Y capítulo 11:13. Job 12:2. Merismo. Expresión que incluye dos ideas en contraste, cuyo objetivo es expresar un todo. Ejemplo. Salmo 139:2. Diatriba. Método argumentativo de autopreguntas y respuestas. Ejemplo. Jesús en el Sermón del Monte, y Pablo en Romanos.